a estudiar este hermoso pasaje, este hermoso capítulo que describe la búsqueda de una esposa para Isaac. ¿Amén? Quizá usted ha escuchado esta historia hartas veces, quizás no la ha escuchado nunca, pero siempre es hermoso recordar, ¿cierto?, que esta historia de amor entre un hombre y una mujer es una tipología de lo que es Cristo en la iglesia. Amén. Así que hoy día vamos a meternos en este capítulo 24, los vamos a ir viendo versículo a versículo para sacarle toda la riqueza que tiene. Amén. Así como cuando usted se quiere hacer una limonada y el limón lo aprieta así, pero al máximo, vamos a tomar esta palabra, ¿cierto? Y poder sacarle toda la riqueza que tiene para que sea aplicada a nuestra vida. Amén. Porque no nos sirve que tengamos puro conocimiento. Tiene que ser revelado a nuestra vida y que esa palabra provoque una transformación en nosotros para la gloria de Dios. Amén. Así que yo quiero contarle que esta, ¿cierto?, es una de las más grandes historias de amor que cuenta la palabra, que cuenta la Biblia, ¿cierto?, que es la historia de Isaac, el hijo de Abraham, y de Rebeca, su novia, y posteriormente su esposa. Y decíamos que esta es una tipología, ¿cierto?, del amor de Cristo a la iglesia. ¿Amén? Es un tipo. Vamos a la idea, ¿cierto?, es que nosotros aprendamos un poco qué es lo que son las tipologías, porque la palabra está llena y abundan, ¿cierto?, los símbolos y las tipologías, y hay muchas cosas que muchas veces las leemos como historias, pero en realidad tienen verdades muy profundas, ¿cierto?, para nosotros. Así que vamos a orar. Amén. Lo invito a orar. Señor, te damos muchas gracias por la posibilidad que tenemos, Señor, de escudriñar la palabra, de juntarnos, de tener libertad para venir, de tener Biblias, y no solo una, a veces tenemos más Biblias de estudio. Es una tremenda bendición, Señor, vivir en un país que nos da libertad para profesar nuestra fe. Y queremos, Señor, que este tiempo sea un tiempo de aprender, un tiempo de crecer, hablarnos más de ti, Señor. Que el propósito de escudriñar la palabra no sea almacenar conocimiento, logos, sino que tu palabra se revele y salgamos más enamorados que nunca, Señor, de ti. Háblanos, cada uno necesita una palabra. Tú conoces la realidad que estamos viviendo, tú conoces las verdaderas intenciones en nuestro corazón, las circunstancias, Señor, que cada uno de nosotros está viviendo, y sabemos que hay una palabra apropiada, Dios, que nos va a dar vida. Aumenta nuestra fe, Señor, para creer. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decíamos que entonces esta historia del capítulo 24 es una tipología del amor entre Cristo y la iglesia. ¿Qué es una tipología? Es una clase especial de simbolismo. ¿Qué es un símbolo? Nosotros lo usamos todos los días, ¿cierto? Y un símbolo es una figura que representa algo. Por ejemplo, ¿qué representa una paloma blanca? La paz, ¿cierto? O el Espíritu Santo. ¿Qué representa una corona de laureles? Éxito, victoria, ¿cierto? Todos conocemos y usamos a diario ciertos símbolos para representar cosas, ¿ya? Pero una tipología es más que eso, sino que la tipología se podría definir como un símbolo profético. ¿Ya? Un símbolo profético, porque toda la tipología es una representación de algo que viene en el futuro, por eso es profético. El símbolo es representar una idea. ¿Cómo expresamos el amor? ¿Con qué símbolo? ¿Y el amor sufrido? ¿Y el que recién se enamoró? Un amor flechado, ¿cierto? Y el que está pasando penas de amor, un corazón con parche curita, ¿cierto? Le vamos poniendo distintos elementos al símbolo para representar emociones, ¿ya? Bueno, pero la Biblia usa estos símbolos no solamente para representar algo, porque los símbolos que se usan son tipología, y la tipología tiene la característica de que es un símbolo profético porque habla de algo que está por venir. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Hay muchas cosas ahí que son tipologías de cosas que
iban a venir en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo, el Mesías. ¿Amén? Entonces, una tipología en la Escritura es una persona o una cosa que aparece en el Antiguo Testamento, pero que representa a una persona o a una cosa del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿qué representa Amalek del Antiguo Testamento? A la carne. ¿Qué representa Egipto? El mundo, ¿cierto? ¿Qué representa Faraón? El enemigo, ¿cierto? Entonces, la Biblia está llena de historias, pero que no son solo historias, sino que además estaban anunciando proféticamente lo que iba a ocurrir. ¿Amén? En esta historia que nosotros vamos a ver, ¿cierto? Abraham, que es el padre, ¿cierto?, de la fe, el padre de Isaac, representa al Padre Celestial. Y Isaac, que es el hijo, representa al Hijo de Dios, a Jesucristo. El siervo, porque el padre manda a un siervo a buscar, ¿cierto?, a una persona que trabajaba para él, manda a este siervo para buscar a la esposa. Y este siervo representa al Espíritu Santo, ¿ya? Se cree, porque a pesar de que no da el nombre, se cree que era Eliezer, que era como el administrador de todo lo que Abraham tenía, y su nombre, curiosamente, significa mi Dios es ayuda. Y si él es una tipología del Espíritu Santo, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Para ser nuestro ayudador. ¿Amén? Así que hasta el nombre calza. Y Rebeca, obviamente, representa a la novia y posteriormente a la esposa del hijo. O sea, a la iglesia. ¿Amén? Así que yo les decía que esta historia está llena de tipologías, que tiene muchas verdades teológicas muy profundas, así que vamos a comenzar a leer. Génesis 24 dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. A lo largo de todo el capítulo, nosotros podemos ver la obediencia de Abraham al mandato que Dios le había dado. Lo primero que Dios le dijo fue, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y durante toda su vida, nunca más Abraham volvió atrás. ¿Amén? Nunca volvió atrás. Él siempre vivió en la tierra que Dios le había, ¿cierto?, prometido. No volvió a su parentela. Y siempre se mantuvo separado de los pueblos cananeos. ¿Ya? Él siempre se mantuvo fiel. Y este rechazo a los pueblos cananeos que vivían ahí en la tierra donde él llegó, no era porque Abraham los discriminara étnicamente, ¿ya?, sino que era por un asunto de creencias espirituales. Él se mantuvo separado por los principios y los valores que él tenía, por el llamado que Dios le había hecho. Así que este Abraham, ¿cierto?, que era el patriarca, le creyó a las promesas de Dios acerca de que efectivamente de su descendencia procedería un hijo, ¿cierto? Y de su hijo iba a salir una gran nación y además iba a venir el Redentor. ¿Amén? Así que él estaba seguro que esposa Isaac iba a tener.
y además estaba seguro que Cananea no podía ser. Así que él hace provisión para el casamiento de Isaac. El texto dice que Abraham ya era viejo, dice, bien avanzado en años. ¿Ya? O sea, él en su cuerpo, él ya sufría las consecuencias, ¿cierto?, de los años que llevaba. Y por los cálculos, ¿cierto?, la palabra dice que él tenía en ese tiempo 140 años y que Isaac tenía 40. ¿Ya? Bien avanzado en edad. Así que ya 40 años era el tiempo preciso, era ya maduro, ¿cierto?, para que su hijo obviamente se casara, tomara una esposa, pero esta esposa tenía que cumplir ciertos requisitos. Primero le dijo, ¿cierto?, que debía ser de su propio pueblo. Le dijo, anda a mi tierra, anda a mi parentela y anda a buscar allá esposa para mi hijo. En Génesis 22, unos capítulos antes, dice que a Abraham le llegaban las noticias de lo que estaba pasando en la casa donde estaba su hermana, su papá, su sobrino, ¿ya? A él le llegaban las noticias que este se casó con este, que este tuvo hijos. Entonces él estaba al tanto. Así dice Génesis 22. ¿Ya? Entonces Abraham él tenía conocimiento de que entre su familia de Harán había una doncella, una mujer que estaba lista ya para casarse, que podía ser la esposa de Isaac. Había alguien para su hijo. ¿Ya? Así que el mandato que le dio al siervo, ¿cierto?, era de no tomar esposa de entre el pueblo que estaba ahí, sino que tenía que ser del pueblo de Dios, de su familia, de su parentela. Y este principio, que fue del Antiguo Testamento, se pasó al Nuevo Testamento. No es algo que ha terminado. El casarse, ¿cierto?, con personas de la misma familia. ¿Y en qué sentido pasa al Nuevo Testamento cuando la palabra dice, no os unáis con yugo desigual? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está diciendo? Que nuestra pareja, nuestro cónyuge debe ser, ¿cierto?, de la misma familia del Señor. ¿Amén? Amén. ¿Qué requisito más tenía que tener? Que los uniera una fe en común. ¿Ya? Que ellos tuvieran el mismo conocimiento de Dios y estar dispuesta a vivir con Isaac lejos de su familia. Era bien lejos en el mapa, no habían los medios de transporte que tenemos ahora, ¿cierto? Por lo tanto, ir a visitar a su mamá hace un fin de semana era imposible. ¿Ya? Así que eso significaba alejarse y quizás nunca más volver a ver a su familia. Dice el Salmo 45 en el versículo 10 y 11, escucha, hija, y presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él, porque él es tu Señor. Fíjese cómo, ¿cierto?, este principio de ser apartados y de dejar atrás, ¿cierto?, aquello que estimamos por amor a Cristo sigue presente hoy día. Y es el mismo llamado que tenemos nosotros. A veces nos cuesta, ¿cierto?, sacar ciertas amistades de nuestra vida. Nos cuesta de repente decir, ya este teléfono lo voy a borrar, ¿cierto?, este contacto lo voy a borrar, porque es una mala influencia. Y no porque porque estamos contra la persona, sino que es porque para mí es tropiezo porque el débil soy yo. La culpa es mía, no de él, ¿cierto? Porque no debería hacerme tropezar. Amén. Entonces, el Señor sigue, ¿cierto?, a través de toda la palabra y de todo el trato con su pueblo, y nosotros también somos su pueblo, de mantenernos apartados, dice, ¿cierto?, de olvidarnos de dónde veníamos. Cuando la palabra dice, el que me quiere seguir, ¿cierto?, tiene que tomar su cruz y seguirme. Y no es digno de mí el que va con la mano en el arado y va diciendo, pucha, lo que dejé atrás. Pucha, es que mis amigos, ¿cierto? Dice la palabra en el verso 5 que el criado le respondió, quizás la mujer no va a querer venir en pos de mí a esta tierra. Y si no quiere venir, ¿me llevo a Isaac para allá? ¿Lo vuelvo al pueblo? Y el padre, ¿cierto?, le dice, bajo ninguna circunstancia me sacas a Isaac de acá. Porque Dios me dio una orden y la herencia para mi hijo es aquí, no allá, es aquí, en la tierra prometida. Así que Abraham, ¿cierto?, como hombre de fe, le creyó a Dios que él iba a hacer provisión. Le dijo, no, tú anda tranquilo, si Dios va a hacer provisión. La chica se va a querer venir, tranquilo.
Amén. Dios tiene el control. Asimismo, ¿cierto? El Padre Celestial manda al Espíritu Santo y le dice, anda a buscar de entre los gentiles una esposa para mi hijo. Él también fue enviado, ¿cierto?, a la tierra y le dice, no de filisteos, no de los cananeos, y a pesar que nosotros podríamos decir, oh, pero el Señor nos fue a buscar entre los paganos, porque nosotros éramos todos gentiles, ¿cierto? Pero mire qué bonito el Señor lo que hace, porque si bien te escoge de entre los gentiles, primero Él pone un corazón nuevo y te hace parte de su familia. En un instante dice, chuta, ¿cierto? La José es escogida por Dios y el Espíritu Santo, ¿cierto? La transforma y la convierte y le pone los genes celestiales. Y ahora tenemos la genética del Señor, ¿cierto? Y somos compatibles y tenemos el mismo deseo y tenemos el mismo Dios y conocemos las cosas de Dios y estamos dispuestos a dejar nuestra tierra y nuestra parentela. Amén. Y usted aceptó el llamado, po. Quizás no sabían lo que se estaba metiendo, pero dijo, voy nomás. Y aquí estamos. ¿Cuánto llevamos? Amén. Y nos esperan las bodas del Cordero. Aleluya. Amén. Así que le dijo, no te lo vas a llevar por nada del mundo, Dios va a hacer provisión. Dice la palabra que el criado tomó 10 camellos. Me falta un pedacito, pues ya no tengo mi... Si tiene alguna Biblia, por favor, que tengo un versículo equivocado acá. Ya, sí veo. Qué bueno el hermano, ¿eh? Dice, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado, no, estaba bien, dice, el criado tomó 10 camellos. 10 camellos de los camellos de su señor. Esto lo podría pasar así como de largo, pero fíjese que en el hebreo, ¿cierto? Dice que el siervo tomó todos los bienes del Señor en su mano. Da la idea de que como él era el administrador, tomó los bienes que tenía su señor y los cargó en esos camellos. Lo llenó de riquezas. Acuérdense que Abraham era un patriarca y había sido muy prosperado con muchos animales. Entonces tomó, ¿cierto?, muchas de estas cosas que él tenía y los puso en los camellos. Y en la tradición judía, ¿cierto?, se entiende cuando está hablando acá esto, de que es como que el señor Abraham le dio un documento o traspasarle esto, era como darle una carta hoy día en que el padre le cede toda la herencia al hijo, para que cuando el siervo la llevara, demostrara que el hijo era el dueño de todo. ¿Me entiendes? Es como si el papá le traspasó todos los terrenos, puso todo a nombre de su hijo, entonces ahora el hijo era el que tenía las riquezas y él podía ir, ¿cierto? Y el siervo iba con la misión de decir, mi señor es rico, mi señor es próspero. ¿Para qué? Para que la familia dejara ir a la hija, ¿cierto? Porque no la iba a entregar a cualquier pelafustán, ¿cierto? Ahí le hace el chequeo, ¿cierto?, a ver cómo está el novio, porque tiene que mantenerla, ¿ya? Asimismo, y bendito sea el Señor, la palabra dice que el Padre le dio todo al Hijo. Amén. Miren, Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, todas. Dice Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Juan 17 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. En Juan 5:27 dice, el Padre le dio autoridad de hacer juicio. En Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Dice la palabra que Él le dio todas las ovejas. En Juan 10:29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, pero el Padre me dio las ovejas. En Lucas 22:29 dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. En Hebreos 1:2 dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Así que nosotros podemos ver que todo lo que Abraham hizo con Isaac,
de traspasarle todos sus bienes, ¿cierto? Que lo dotó. Así también la palabra dice que el Padre Celestial dotó al Mesías y le dio todo. Amén. El número 10, estos 10 camellos, ¿cierto? El número 10 representa el número de la perfección del hombre. ¿Ya? Nosotros tenemos 10 dedos, ¿cierto? En las manos, en los pies, están los 10 mandamientos, porque la ley esperaría la perfección del hombre al cumplir los 10 mandamientos, ¿cierto? Entonces tiene que ver con una totalidad, el 10 también representa una totalidad, la perfección del hombre, ¿ya? Entonces tenemos, ¿cierto?, en la carga de estos 10 camellos, la representación de que en ellos iba toda la riqueza de Abraham. Dice el versículo 10, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Y aquí, dice, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Amén. Entonces este siervo, vamos en la escena, ¿cierto?, que lleva estos 10 camellos repletos de provisiones, de cosas preciosas, objetos preciosos, ¿ya? Y el siervo le pide a Dios que la doncella escogida, ¿cierto?, responda a algo clave, que cuando él le diga, dame agua, ¿cierto?, ella le diga, yo te doy, pero le puso una condición súper difícil, que además que ella tenía que decirle espontáneamente, y además le voy a dar a tus camellos. Amén. Ya, eso ya era raro. Ya, a el caballero sí, pero lo que significaba alimentar o darle de beber a los camellos, ya era una cosa, eso iba a ser la señal, ya, la señal. Los camellos son conocidos por su capacidad de almacenar mucha agua, ¿ya? Entonces la condición que él puso no era una condición menor. Un camello puede almacenar 200 litros de agua. Uno. Y eran 10. Los recipientes que se usaban en esa época contenían unos 10 litros. Imagínense la cantidad de recipientes para saciar un camello con 200 litros, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto?, en el caso de los camellos, ¿cierto?, necesitaban entonces como 2.000 litros de agua. Eso significaba que Rebeca tuvo que hacer como 200 viajes del pozo al abrevadero para que los camellos quedaran saciados, si es que venían secos. 200 viajes. O sea, por eso les digo que la señal que él estaba pidiendo era una señal súper extraordinaria, ¿ya?, el trabajo que significaba. En el fondo, ¿qué es lo que estaba pidiendo? Mirar que la mujer para Isaac fuera una mujer trabajadora, que sea hospitalaria, ¿cierto? No era por amor a sus camellos, era para ver ciertas cualidades en la amada, ¿cierto?, en la esposa que iba a ser para su señor. Entonces, ¿cierto?, decíamos que esto significaba un tremendo esfuerzo para Rebeca. Y hoy día, ¿cierto?, nosotros miramos cómo se escoge a una pareja. Cómo se escoge al novio, cómo se escoge a la persona que va a ser tu esposa, y hoy día los parámetros, nadie dice que le dé agua a los camellos, ¿cierto? Pero sí, hoy día se basa mucho en la atracción física, el primer impacto, el mirar a la persona, ¿cierto? Y qué me provoca, que es bonita, sueño con su ojo, sueño con su pelo, ¿cierto? Pero la Biblia, ¿cierto?, nos enseña a ver mucho más allá de la apariencia, ¿amén? Mucho más allá de la apariencia. Lo dice el Señor, ¿cierto?, cuando David va a ir a ungir, o sea, cuando a David es ungido y le dice a Samuel, ¿cierto?, que Dios no mira como nosotros vemos, porque nosotros miramos lo exterior, amén, pero Él mira el corazón. Entonces, lo que es cierto, Dios le dice hoy día a los jóvenes, a los que están solteros, ¿cierto?, es ir más allá de
de lo físico, de lo externo, sino que buscar las virtudes del corazón. Amén. Dice el verso 15, y aconteció que antes que él terminara de hablar, ¿cierto? He aquí, o sea, él estaba orando, llegó al pozo, estaba con sus camellos, ¿cierto? Y le dice al Señor, Señor, aquí estoy, están llegando las jóvenes, ¿cierto? Por favor, que la que sea, muéstramela, que yo le diga, dame de beber, y ella al tiro se saque el cántaro y me diga, toma, y además le voy a dar a tus camellos. Dice que estaba orando, cuando en eso, dice, antes que terminara de hablar, Rebeca, ¿cierto? Que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la ve llegar. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se iba. Entonces el criado corrió hacia ella, por si acaso era, y le dijo, te ruego que me dejes de beber un poco de agua de tu cántaro. Parece una frase súper sencilla, pero para él, ¿cierto? Estaba así, ¿será, ¿cierto? ¿Será o no será? Y ella le respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, Rebeca le dijo, también para tus camellos voy a sacar agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro de la pila, dice, y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre, dice, estaba maravillado de ella. La miraba pasar y estaba, dice, absorto así. Se cumplió delante de mis ojos la señal. Esta es, ¿cierto? Pero dice que él estaba callado, dice, callando. ¿Amén? Usted, yo creo que le ha pasado alguna vez que usted ha hecho alguna oración específica y Dios le ha respondido así, tal cual, ¿cierto? Y uno que así como, se pasó, ¿cierto? Así como tan literal, ¿cierto? Así como que Dios leyera los pensamientos, ¿cierto? Bueno, imagínense entonces, usted entiende cómo estaba este siervo, ¿cierto? Dice que estaba maravillado, estaba absorto, dice así, con la boca abierta, ¿cierto? Y estaba callando. Amén. La palabra dice que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. A la primera que llegó, esa era. Amén. El siervo, ¿cierto? Dice que se mantuvo calmado. Si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos saltado de alegría, ¿cierto? Bien, por fin tú eres, ¿cierto? Ya, vámonos para la casa. Nosotros hubiéramos reaccionado a la primera. Pero la palabra dice que él se mantuvo calmado y calló, no dijo nada. Amén. Porque existía la posibilidad de que la joven no fuera de la familia. Si bien había cumplido, ¿cierto? Porque era que fuera de la familia y que obviamente, según la petición de él, que le diera agua a él y a sus camellos. Se había cumplido la primera parte, ¿cierto? O una de las partes de la petición, pero faltaba la más importante, que era que ella fuera parte de la familia. Así que, dice el verso 21, que el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Amén. No se apuró ante la señal, sino que él quería estar seguro de que lo que estaba ocurriendo realmente era de parte de Dios. A veces nosotros, ¿cierto?, somos muy apresurados o muy llevados de nuestra idea, ¿cierto? Y también nosotros a veces pedimos cosas, ¿cierto? No sé, Señor, que necesito un trabajo para que yo pueda mantener, ¿cierto? Y pedimos ciertas cosas y le ponemos como condiciones, ¿cierto? Y apenas pasa algo, ¿cierto? O es como que parece que fuera la respuesta. Me llaman, ¿cierto? Y me dicen, sabe que lo llamo, pero usted va a tener que trabajar los domingos, por decir. Entonces uno dice, no, pero es que yo pedí, y el Señor me respondió, entonces lo tengo que tomar, ¿cierto? Entonces nosotros, no sé, pues como me gusta Él, ojalá que sea, voy a orar, ¿cierto? Para que Él me hable. Y Él me habla, entonces yo ya lo doy como por señal de Dios y no espero ninguna otra confirmación, y no importa que es cristiano, pero me habló, Dios cumplió. ¿Me entiende? Cómo a veces nosotros forzamos ciertas señales para que sea lo que nosotros queremos. Pero también hay muchas veces, ¿cierto?, que tendemos a ignorar ciertas cosas que no cuadran dentro de lo que debería ser porque no las queremos escuchar. ¿Amén? Y a veces nos obstinamos, no, es que esto debe ser, es que Él es la persona, es que tuve un sueño, y yo soñé que Él era, ¿cierto? Pero Él es re mundano, po.
Pero no vemos eso. Como yo lo quiero, entonces el sueño es más valioso que todo el testimonio que me está dando. ¿Me entiende? Entonces, ¿cierto? Él no era así. Él estaba, ¿cierto? Era un hombre que estaba claro en que tenían que darse todas las condiciones, no parte de lo que él había pedido. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos enseña el Señor, cierto? Que la fe debe ser una fe madura. Amén. Es una fe que también es una fe que tiene precaución, que no trabaja a la rápida. Amén. Sino que también hay muchas señales porque también el enemigo se viste como ángel de luz. Entonces, la fe, ¿cierto? Es una fe que no es apurona, que tiene certeza, ¿cierto? Pero que también es cuidadosa para evitar el engaño. Amén. Porque yo podría pararse alguien acá, ¿cierto? Y predicar súper lindo, 3 personas cayeron bajo el poder y decir, esto es de Dios. Pero no necesariamente es de Dios. Amén. Dice el verso 22, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos. Amén. Acuérdense que él no había dicho nada todavía, ¿cierto? Y la mujer hace esto, tiene este detalle de darle agüita a él, darle los 200 viajes, ¿cierto? Había sido un gran trabajo. Y el hombre de estos 10 camellos mete la mano, ¿cierto?, en uno de los sacos y saca un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Usted sabe que en la Biblia no hay nada al azar. Y si da un detalle y dice un pendiente que pesaba medio siclo es porque algo significa, ¿cierto? Y miren la coincidencia, y los brazaletes pesaban 10 ciclos, y ya habíamos hablado del número 10. Amén. La disposición que ella había tenido para atender al hombre, a él le había causado una gran impresión, ¿cierto? Había quedado maravillado con esta mujer trabajadora, ¿cierto? Y como muestra de gratitud le da un pendiente, el original dice que era un aro para la nariz. Un ciclo, este pendiente pesaba medio ciclo. ¿Cuánto sería eso en plata? Kiridi, ¿cierto? Vamos a verlo en plata. Un ciclo tenía entre 9 y 17 gramos de oro. ¿Ya? Entre 9 y 17. Vamos a ponerle el más bajo. Pensemos que un ciclo son 9 gramos. El gramo de oro, hoy día, acá en Chile, de 24 quilates, vale 38.030 pesos. ¿Cierto? Entonces, el aro que le regaló, hoy día valdría aproximadamente 170.000 pesos. Y los brazaletes, que pesaban 10 ciclos, tendrían un valor de 3.422.700 pesos. Me gustaría mucho encontrarme con ese siervo. Era el regalo. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. Y ahí estaba, ¿cierto? Expectante. Dime de quién eres hija. Por favor, dime, ¿cierto? Dice, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y ahí, ¿cierto? El siervo dijo, bien. Amén. Bien. La genética celestial aquí es primordial para escoger a la esposa del hijo. Y añadió también, ella, la Rebeca, ¿cierto? Dice, también en nuestra casa hay paja y mucho forraje y lugar para posar. O sea, aparte de trabajadora, ¿cierto? Era hospitalaria, que era una característica muy, muy, muy importante en las mujeres de esa época. La hospitalidad en Oriente era algo sagrado. Si a ellos les llegaba un invitado, o sea, ellos tenían que darle hospedaje a las personas y si había un invitado que llegaba a tu casa, tú lo tenías que defender con la vida. Entonces él la miraba y mientras más Rebeca hablaba decía, esta es. Amén. Esta hermosa doncella, ¿cierto? Añade que en la casa hay suficiente comida para los camellos y lugar para hospedar al siervo de Abraham y a los acompañantes que iban con él. Qué lindo esto, porque una de las virtudes de la novia es ser hospitalaria. Y el Señor, ¿cierto?, quiere en nosotros, ¿cierto?, encontrar las mismas virtudes. Y nuestro corazón es el lugar propicio para que hospede el Espíritu Santo. Porque el siervo representaba al Espíritu Santo. Ella fue hospitalaria con el Espíritu Santo.
Y bendito sea el Señor que a nuestra vida vino a vivir el Espíritu Santo. Y debemos ser buenos hospedadores. Amén. No contristarlos, dice la palabra. Escucharlo, porque Él nos habla, Él nos dirige. Uno dice, oye, a mí nunca me ha hablado Dios. Sí nos habla. Y nos dice, no digas. ¿Cierto? Uy, ¿por qué dijiste eso? Y nos va advirtiendo y nos va marcando el camino. El problema es que nosotros a veces no lo queremos escuchar, pero Él siempre está hablando. Amén. Dice el verso 26, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Amén. Más encima era hospitalaria, era linda, era trabajadora, era hospitalaria y era justo de la familia. Amén. Dice, el hombre se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo, dice, su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas, que este siervo venía de la casa de su tío, era un tío lejano. Y Rebeca, dice, tenía un hermano que se llamaba Labán. Labán, ¿le suena Labán? Amén. El cual corrió afuera hacia el hombre y a la fuente para saber, ¿cierto? Porque ella le contó todo lo que había pasado. Y cuando vio el pendiente Labán y los brazaletes en la mano de su hermana, ¿cierto? Y que decía, así me habló aquel hombre y vino a él, ¿cierto? Dice, cuando le contó todo y vio, ¿cierto? Que la hermana venía con los brazaletes, 3 millones de pesos aquí y 170,000 pesos aquí, ¿cierto? Le brillaron los ojos. Y le dijo, ven bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. ¿Amén? Quizás tenía buena intención, perdón, a lo mejor yo estoy juzgando. Pero la historia lo delata, ¿cierto? Nosotros sabemos cómo se portó con Jacob, ¿cierto? Que no era muy derecho. Podríamos pensar, ¿cierto?, que tenía algún interés, porque dice, y cuando vio el pendiente y los brazaletes, ¿cierto?, y vio que estaba con los camellos, dice además, y los camellos estaban rebosando de bienes, ¿cierto?, dice que corrió a atender al siervo del tío rico, porque él sabía, obviamente él sabía que el siervo que venía de la casa del tío rico, porque ellos mantenían cierta comunicación, así como Abraham sabía lo que pasaban los casamientos, los nacimientos que habían, ellos también sabían que Abraham se había ido y que hoy día era un tío rico, ¿cierto? Entonces, obviamente había que hospedar al tío rico, ¿cierto? Al siervo del tío rico. Dice el 32, entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Amén. O sea, después de un tremendo viaje, ¿cierto? Nosotros hubiéramos llegado derecho a instalarnos. Al otro día a lo mejor hubiéramos hablado, ¿cierto? Mire qué lindo cómo el Espíritu Santo, porque Él representa al Espíritu Santo, cómo Él viene a hacer una misión y no descansa en lograr que tú quedes conforme a la imagen de Cristo. Y ahí está trabajando. Y cuando tienes un problema en tu trabajo, cuando te tratan mal, el Espíritu Santo está trabajando dentro tuyo y te dice, calma, no responda, perdona. Y estás ahí trabajando. Él se esmera en cumplir su misión. Tiene un sentido, el siervo tenía una lealtad tan grande a su amo y sentía la responsabilidad de hacer lo que le habían mandado a hacer, no en pensar en su deleite personal. Nosotros hubiéramos estado tomando mate, ¿no es cierto? No hubiéramos instalado a comer. Primero mis deseos, primero mis necesidades. Fue un largo viaje. En cambio, ¿cierto? Dice acá que este siervo, que es un tipo del Espíritu Santo, le debe tanta responsabilidad y tanta lealtad al Padre y al Hijo, que trabaja todos los días en ti, a pesar de que a veces tú lo entristeces, a pesar de que a veces no lo consideramos. Amén. Entonces, cierto, como en vista que no quiso comer nada, dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Entonces Labán le dijo, ya, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor.
a quien le ha dado él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas cananeas, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Y antes de que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hija de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazalete en sus manos. Quizá usted se hace la misma pregunta que yo. ¿Era necesario contar esta historia otra vez? Contó todo de nuevo, pues. Ya lo había contado, ¿cierto? ¿Por qué la Biblia se tomará esta molestia de volver a contar la historia? ¿Ya? ¿Por qué ocupar tanto pergamino para escribir esta historia 2 veces? Cuando la palabra del Señor repite algo 2 veces, significa que lo que está diciendo tiene mucha importancia. Que es algo que está firmemente decidido. Que es algo que se va a cumplir, que tiene un cumplimiento inmediato, que tiene doble cumplimiento en la historia, que hay una doble proyección y que algo que pasó va a pasar de nuevo. Entonces, cuando hay algo que se cuenta 2 veces en la historia, es porque es una tipología profética. Esto es importante y significa que esta historia, algo parecido, va a pasar en el futuro. Porque lo que usted escucha aquí es la elección de la iglesia, es la conformación de la iglesia. Es el evangelio resumido, todo lo que él dijo. Él dijo, el Padre le dio todo al Hijo, mandaron al Espíritu Santo a buscar a una novia, pero que tenía que ser genética celestial, ¿cierto? Que tenía que tener la misma fe para traerla y ella estar dispuesta a irse con el Señor. Es el resumen del evangelio. Es lo que iba a pasar y que ha pasado con nosotros, amén. Entonces, este relato de la búsqueda de la novia tiene una doble proyección. Una que se cumplió en el tiempo presente con la historia de Isaac y Rebeca, pero había un cumplimiento futuro que era la historia de nosotros, la historia de amor de nosotros, de la iglesia con el Señor. Amén. Si bien este relato es como contar la historia de nuevo, es una repetición de la historia, tiene mucho significado tipológico, ¿ya? Era una sombra profética, amén, eso es lo que estaba haciendo. El siervo, ¿cierto?, cuando él llega en tipología del Espíritu Santo, lo primero que hace al venir cargado, ¿cierto?, con estos camellos, era hablar de la grandeza del Padre, ¿cierto? De la grandeza del Padre Abraham, que para nosotros es el Señor, amén, el Jehová de los ejércitos. Que el Señor está buscando a su esposa, ¿cierto? Que la esposa va a ser llevada hacia el novio. El Espíritu Santo nos está conduciendo hacia el amado. Va a llegar un momento, ¿cierto?, dice la palabra, en que nosotros lo vamos a encontrar. Amén. Y que la esposa deja las cosas del mundo para ir a su encuentro. Este heredero Isaac representa absolutamente a Jesucristo, a quien el Padre le dio todo. Amén. Si usted mira las 2 historias, ¿cierto?, tanto de Isaac como del Señor, tienen mucho parecido, porque sobre los 2 hubo promesa para nacimiento. Los 2 fueron anunciados por ángeles. ¿Se acuerda que a Abraham se le anuncia o se le aparece el Espíritu de Jehová y le dice
que va a ser madre Sara. Y a la Virgen María también se le aparece un ángel, ¿cierto? Hay muchas cosas en su historia. Es hijo único, el primogénito. Amén. Hay muchas cosas en esta historia que Isaac representa a Cristo. Entonces, ¿cierto? Dice el verso, y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Cuánto gozo, así como estaba él, estaba pero feliz, rebosando, que su tremendo viaje había tenido buen resultado. Así también el Espíritu Santo está tan feliz de haberte encontrado, está tan gozoso de haberte encontrado a ti, amén, de que tú seas parte de la iglesia. Le dice, ahora pues si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declárenmelo. Y si no, declárenmelo. Y me iré a la diestra o a la siniestra, ¿cierto? ¿Qué es lo que le está diciendo? Dice, ¿cierto? Le dice, bueno, yo vine a buscar una esposa y resulta que es ella, pues cumple con todos los requisitos y me la tengo que llevar. Entonces ustedes díganme si va o no va el trato, ¿ya? Eso le está diciendo. Díganmelo, declárenmelo. Y si no, declárenmelo y me iré a la diestra o a la siniestra y me voy a volver a la tierra de donde vengo. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. ¿Qué le querían decir? No podemos contradecir esto, si estamos claros que aquí están las señales del Señor, que esto es de Él. ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Nos vamos a oponer? Dice, he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Y cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su padre. Ahí sí que puso toda la carne a la parrilla, ¿cierto? Todos los regalos que traía, ¿cierto? Debe haber todo brillado, debe haber brillando, ¿cierto? El oro, la joya, los vestidos finos que habían enviado, ¿cierto? Y esto es una representación, ¿cierto? En el fondo lo que estaba haciendo el siervo era pagar la dote, ¿cierto? Era pagar la dote, era decir, todo esto tiene mi Señor. Este es el pie, el inicial, porque cuando ella se vaya, ella va a ser dueña de todo. Esto es un adelantito. Y es exactamente lo que el Espíritu Santo hace con su iglesia. Amén. Dice la palabra que el Espíritu Santo es las arras, es un adelanto. Y Él dice que ha engalanado a la iglesia, nos está adornando, ha puesto dones, ¿cierto?, en nosotros, nos está hermoseando, está haciendo exactamente lo mismo. Porque seguramente sus ropas eran las habituales, pues de una joven que iba al pozo a buscar agua, pero ahora le habían dado ropas de gala. Amén. Dice la palabra en Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo iba a venir ella hermoseada, pero no con ropas de ella, ni joyas de ella, sino que era el amado quien la viste? Es el amado que le regaló todo para que ella se viera hermosa. Por eso que para nosotros es un tremendo aliento, porque no es por esfuerzo personal. Dios no te está pidiendo a ti que tú seas bueno, Dios no te está pidiendo a ti que tú dejes de pecar, lo quiere hacer Él. Él te quiere vestir, amén. Dice el verso 54, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, envíenme a mi señor, o me voy. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Otra vez aparece el número 10. Miren cómo está llenito de 10 este capítulo. No, le dice, pero ¿para qué tanto apuro? Que se quede 10 días y de ahí se va. Siempre el mundo, la carne, va a tratar de detener los planes de Dios. Siempre nos van a tratar de detener. Siempre las preocupaciones, los afanes, las amistades,
todo lo que está en el mundo siempre va a tratar de frenarnos de las cosas del Señor. Y cuando el creyente, ¿cierto?, en Cristo está en los caminos del Señor, ¿cierto?, también sentimos la presión. Y muchas veces somos tentados a postergar los llamados del Señor. No, todavía no, no, que soy muy joven, no, que mucha responsabilidad. Y tratamos, ¿cierto?, y escuchamos la voz del hermano y de la madre que le dicen, no, pero que se vaya, pero todavía no. ¿Para qué tan rápido? ¿Por qué ahora? Dilatemos la cosa. Amén. Fíjese que la actitud que tuvo el etíope cuando él escuchó y leyó la palabra y se le reveló, él inmediatamente dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hay una reacción, ¿cierto?, a responder inmediatamente al llamado. Y esto es lo que también pasó en esta historia. Dice en el 56 que él cuando le dijeron, no, pero esperemos 10 días más y después se va, él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya mi Señor. Y ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te vas a ir con él? Y ella respondió, sí, iré. Quizás ella debía haber sido la más asustada y decir, no, pero esperemos un poquito. Ella estaba dispuesta a irse, quería puro irse. Sí, iré, ni la pensó, no dijo, deme un ratito, ¿cuánto tengo para pensarlo? Nada. Una de las cosas, ¿cierto?, que más nos impresionan en esta historia de Rebeca era su disponibilidad a dejarlo todo para irse a encontrar con un novio que nunca había visto. Irse para toda la vida, quizás nunca más iba a volver con alguien que nunca había visto. Ella aceptó sin conocer a Isaac. Cuando usted le dijo, ¿usted quiere conocer al Señor? Usted dijo, amén, ni lo conocíamos. Pero usted dijo, amén. A usted le impactó la presencia, ¿cierto?, de este siervo que vino a hablar, y no sé, pero me hablaba, no entendía nada de lo que me hablaban, pero hablaba tan bonito ese hermano, ¿cierto? Ella quedó impactada por el siervo, porque ella decía, si el siervo es así, tan convertido y alaba al Señor y viene con todos estos regalos, ¿cómo será el Señor de este siervo? ¿Cierto? Si nosotros decimos, si tenemos a veces un ratito de estar en la presencia del Señor y es lo máximo, ¿cómo será cuando estemos con Él? ¿Cómo será cuando estemos con Él? Amén. La expresión hebrea nos da a entender que Rebeca estaba decidida a irse con este hombre a toda costa, aunque la familia no quisiera. Amén. Esta actitud muestra que para ser una novia hay que estar dispuesta a ir en contra de la corriente del mundo. Esta decisión, decía yo, que ella iba a tomar, no era una decisión fácil, iba a tener un costo para ella. Ella iba a renunciar a todos los vínculos, nunca más iba a ver a su mamá. Es como, ¿cierto? Como no sé, como la Jenny, como la Ninosca, ¿cierto? Que un día le dijeron a la mamá, chao mamá, en el terminal de buses, ¿cierto? Ahí a la despedida del auto, y se fueron. Y se fueron detrás de su amado. No son muy bonitos, pero algo tendrán. Pero hay decisiones que tomar y tienen un costo. Y más encima se vinieron acá a Chiloé, pues no fue nada en el pueblo de al lado, ¿cierto? A buena espera, no. Fue a un lugar muy lejos, que las posibilidades de ir no son tan fáciles, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que nosotros también hacer como iglesia? Que es lo que nos está llamando el Señor a nosotros, ¿cierto? Es a tomar esta decisión de que va a tener un costo servir al Señor. Amén. Va a tener un costo. Quizá el costo para ti va a ser estar lejos de tu casa, va a ser a lo mejor el rechazo de tu familia, el rechazo de tus amigos, pero con tal de estar al lado de Él, todo vale la pena. Amén. La Ninosca dejó mamá, papá, amigos de la iglesia y todo, y se vino detrás de ese feo. Amén. Siempre el llamado del Señor es a los que son suyos, toma tu cruz y sígueme. Amén. No importa lo que digan, vamos a seguir al Espíritu Santo. Nos vamos a ir con ese siervo. Amén. Si el mundo no logra persuadir, ¿cierto?, a un creyente que se quede en el mundo, va a intentar detener su salida. Si ya dijo que sí, pero no te vayas al tiro. De alguna manera va a tratar, ¿cierto?, de frenarlo. Pero tu decisión, si bien parece que estás perdiendo mucho, el premio lo supera todo. El galardón, encontrarse con el amado, va a superar todo. Él va a enjugar toda lágrima. Amén. Y nunca más te vas a sentir ni solo, ni lejos, ni rechazado, ni nada.
Dice el verso 59. Entonces, ya no había nada más que hacer, la novia estaba decidida, así que dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. ¡Qué bendición! Y es la bendición que tiene la iglesia. Sé madre de millares. Amén. Le estaban diciendo que sea fértil en gran manera. Y le dicen, y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. Que tus descendientes siempre sean victoriosos sobre cualquier adversario. Esa es la promesa que tenemos nosotros. ¿Cuál es tu adversario? ¿Cuál es eso que siempre te está derribando, lo que siempre te hace caer, lo que siempre trata de debilitarte? Dice que la bendición que Dios puso sobre la iglesia es esta, que nosotros seamos victoriosos sobre cualquier adversario. Amén. Dice la palabra que Rebeca se levantó y sus doncellas y montaron los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Este viaje nos representa a nosotros. ¿En qué estamos hoy día? Ya dejamos atrás la familia, la tierra, la parentela y vamos por el desierto. Y vamos sobre nuestro camello siguiendo al siervo porque él conoce el camino a casa. Y ahí lo vamos siguiendo. Y en el camino seguramente Rebeca estaba llena de dudas. No, en ese tiempo no habían fotos. ¿Y cómo es él? Háblame de él. Y todo lo que el siervo le contaba, ella se iba enamorando. Y cada pasito que iba dando ese camello, ella iba más enamorada. Lo único que quería era llegar. Mientras más se iba acercando, el corazón más le saltaba, porque se iba a encontrar con él. Así vamos nosotros en la vida cristiana. Cada vez vamos conociendo más del amor de Cristo, más de su perdón, más de su hermosura, más de su bondad. Dice la palabra que Isaac venía del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, en el desierto. Y esta es la primera vez que aparece Isaac en la historia. La última vez había aparecido cuando él estaba para ser sacrificado y estuvo a punto, ¿cierto? Literalmente ya estaba casi muerto. Se había hecho todo el altar, ya estaba decretada la orden que él tenía que ser sacrificado y morir, pero milagrosamente había sobrevivido, había resucitado. Y el siguiente pasaje que se cuenta es cuando él está en este pozo y viene a encontrar a la amada. Igual que Cristo. Es Cristo quien resucitó y lo siguiente que nos espera es el encuentro con la iglesia. Amén. Dice la palabra que había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. No era de un tema de orar, de meditación trascendental, no, ¿cierto? Sino que él había salido a tener intimidad con Dios, que había salido a conversar con Dios. Eso es lo que dice el original. Y él había salido a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos, dice que miró, y aquí que los camellos venían, los vio en el horizonte. Dice Cantares 8, ¿quién es esta que sube del desierto? Amén. Eso es lo que pregunta el amado. ¿Quién es esta que viene del desierto? Y dice que Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y se bajó inmediatamente del camello. Porque le había preguntado al siervo, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Dice Cantares 2, la voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Y ahí venían los dos. ¿Quién es esta que viene del desierto? Y ahí viene mi amado saltando por los montes. Y el criado le respondió, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Esta manera en que Isaac y Rebeca se encuentran y se vieron mutuamente. Aquí hay tanta verdad dentro de este pedacito de historia. Ninguno de los dos estaba preocupado de andar buscando novio o novia, ¿cierto? Ninguno de los dos andaba súper enamorado. Ellos estaban sirviendo al Señor y buscándolo. Él había salido a meditar, a estar con el Señor, no andaba buscando novia. No andaba en el WhatsApp, en el Facebook, metiéndose a páginas para encontrar parejas por internet. Estaba esperando tranquilo, tenía 40 años.
¿cierto? Y estaba esperando él tranquilamente, pero tenía comunión con Dios. Y ella también lo que quería era obedecer a Dios. Y dijo, bueno, si esto es de Dios, voy. Pero ella no andaba buscando novio, no salió al pozo a buscar un novio. Es Dios quien nos trae a la persona a nosotros. En el plano natural estoy hablando cómo nosotros escogemos a una persona, ¿cierto? Porque a veces estamos tan impacientes por buscar nosotros y nos equivocamos. Y nos fijamos en lo externo, ¿cierto? Y no en lo interior. Y mientras ellos estaban los dos buscando al Señor, Dios los juntó. No fue necesario recurrir a ninguna página de internet, a nada. Dios los juntó, ¿cierto? Estaban más preocupados de la voluntad del Señor que en los pensamientos modernos de lo que es el noviazgo, el pololeo, el romance. Dice el 66, entonces el criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Dice Cantares 1:4, llévame en pos de ti y corramos juntos. El rey me ha conducido a sus cámaras. La historia del matrimonio de Isaac y Rebeca contienen tantas cosas, tan lindo, tanto detalle y tanto más que hay aquí que la predicación sería eterna. Amén. Pero destacan algunas cosas que yo quiero que nos quedemos con esto. Que todo lo que Abraham hace apuntaba a un ejemplo muy, muy hermoso de lo que significa buscar la voluntad del Señor. Amén. Para nuestra vida personal, de creerle a las promesas de Dios. Amén. A depender de la dirección de Dios. Él decía, no, si el ángel va a ir contigo, el ángel te va a dirigir para la dirección de la compañera y del compañero, tranquilo, si Dios lo va a hacer. Amén. Esta historia también nos enseña, ¿cierto?, uno de los ingredientes, decíamos, más importante para el matrimonio es lo que está acá adentro. Es que la persona sea una persona que ame a Dios, ¿cierto?, que sea de la familia del Señor, que sea una persona que busca su santificación, amén. Más que las cosas externas, más que pasar un buen rato, más que tenga bonitos ojos, ¿cierto? Las virtudes de alguien que ame al Señor son las mejores. La preocupación que tenía Abraham en esta empresa de conseguir una esposa para su hijo era la voluntad de Dios, pero siempre a la luz de las promesas que Dios había hecho. Amén. Él confiaba en las promesas y que Dios iba a cumplir. No importa cuánto demorara, pero Dios iba a cumplir, amén. Y esta historia, obviamente, la aplicación para nosotros es importante porque habla de la redención del hombre. Hay un paralelismo, obviamente, hay un paralelo entre el Espíritu Santo, cómo trabaja con este siglo. Este siglo es este tiempo, la era de la iglesia. Cómo el Espíritu Santo trabaja con nosotros, con la iglesia. Porque Él fue enviado por el Padre Celestial, ¿cierto? Y por el Hijo para obtener un pueblo para Dios. Para perfeccionar a la esposa. Y esta historia también nos habla de Rebeca, ¿cierto? Es una ilustración de que el pecador que recibe por la fe esta oferta de salvación. Y que ella no dudó en decir, sí, me voy. Amén. No por mérito de ella, ¿cierto? Sino porque todo lo que el siervo había hecho en ella, que la había dejado, ¿cierto?, tan encantada. El Espíritu Santo hizo, o sea, ¿por qué respondimos sí al llamado? Porque el Espíritu Santo trabajó en nosotros. No es por méritos, amén. Rebeca había sido escogida, no porque ella dijo sí, ya estaba escogida de antes. Tú fuiste escogido de antes que dijeras sí, antes que nacieras. Si naciste en cuna cristiana, antes de que tú nacieras, Dios ya había tomado a tus padres. Amén. Dios te fue a llamar ahí donde tú estabas. Hermoso es, ¿cierto? Porque toma a esta amada, ¿cierto? Y nos habla de los principios del noviazgo, los principios del matrimonio. Siempre es bueno recordar esta historia. Siempre es hermoso recordar esta historia, ¿cierto? Porque en un solo capítulo nos habla de todo el Evangelio, de todo el hermoso mensaje de salvación. Y lo mejor es que termina en matrimonio. Lo mejor es que terminan juntos para siempre. Amén. Dios nos ha juntado, ¿cierto?, con el Hijo. Amén. Y en el cielo nos están esperando. Te están esperando.
Amén. Están esperando que llegue la amada. Yo creo que él salía a meditar en el pozo, y llegará hoy día, ¿cierto? Y salía como el padre a mirar al hijo pródigo, vendrá hoy día. Isaac salía, ¿vendrá el siervo con mi novia? Y un día ve los camellos aparecer. Un día va a venir Cristo por nosotros, iglesia. Amén. ¿Y la iglesia qué le dice al Señor? Sí, Señor, ven. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a adorar al Señor. Y le vamos a dar gracias por esta hermosa salvación. Por su Espíritu en nosotros. Qué tremendo trabajo tiene el Espíritu Santo. Dígale a Él, enamórame de mi amado. Háblame durante este camino en el desierto. Enamórame de Él. Háblame de Cristo. Para que yo siempre diga sí, iré. Para que cada vez que me llame, yo no piense en el costo, en lo que voy a dejar atrás, sino que solo me extienda hacia lo que viene y diga sí, iré, sí, iré. Voy a tu encuentro, Señor. Trae paz a nuestros corazones. Trae paz, Señor. Paz, paz. Paz, Señor, para todos los que están solteros. Que no se apresuren, Señor. Trabaja los corazones. Tú tienes, Señor, a esa persona preparada. Son tus promesas. Tú has hecho provisión, Señor. Te pedimos que sea como Isaac. Que sea paciente, que Él esté esperando, que Él esté buscando de ti. Que Él esté buscando, que ella esté buscando de ti. Señor, ten misericordia. Estamos, Señor, en un mundo que se mueve por los sentidos. Son tan fuertes las impresiones, Señor, la publicidad, la televisión. Te pedimos que tú pongas, Señor, en nuestros jóvenes tu paz para esperar en ti. Te pido, Señor, por todos los que han debido dejar tierra y parentela, recuerdos, casas, familias, amigos, iglesias, porque tú los llamaste a este lugar. Quiero pedirte, Señor, que esta tierra sea tierra de promisión. Tú los llamaste y que ellos puedan disfrutar estar aquí, Señor. Que a pesar de todo lo que puedan extrañar, ellos tengan convicción de que este es el lugar donde tú quieres tratar con ellos, para estar en intimidad contigo, Señor. Hay cosas que ellos necesitan aprender, hay cosas que tú necesitas hablar con mis hermanos aquí. Mi hermano Ricardo, de tan lejos lo trajiste aquí, lejos de la esposa, de los hijos, de su cultura, Señor, para tratarlo aquí. Te damos gracias y te pedimos que tú los fortalezcas, Señor. Que fortalezcas a Jenny, que fortalezcas a Ninoska y a todos, Señor, los que están lejos. Muévete, Señor. Muévete en tu iglesia. Muévete en nosotros, Señor, y haz tu voluntad. Tú nos estás adornando, Señor. Tu Espíritu Santo está trabajando, adornándonos, poniendo dones, vistiéndonos de santidad para presentarnos al Hijo. ¿Cómo no adorarte por tu plan perfecto? Porque todo se está cumpliendo, todo lo que está escrito se está cumpliendo a la perfección, Señor. Gracias, gracias. Gracias porque un día nos vamos a ir a casa, a nuestro verdadero hogar. Gracias porque un día vamos a estar contigo para siempre. Bendiga al Señor. Sea una novia enamorada. Sea un hijo agradecido. Pasa el invierno. Bendito Dios. Y estoy gracias, en silencio. Aleluya. Trae convicciones, Señor, a nuestra vida. De tu amor, de tu preocupación por nosotros. Trae tristeza.
Nos prometiste, Señor, que íbamos a vencer a todos nuestros enemigos. Esa es la promesa para la iglesia. Las puertas de la prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. Sobre el mar. Bendito Rey. Vienes corriendo. Gracias, Señor. Mi amado, hacia mí. Aleluya, aleluya. Sobre los montes, sobre el mar, vienes corriendo, mi amado. Aleluya. Qué bueno eres, Señor. Quiero Aleluya. estar en tu presencia, quita mi vergüenza. Amado de mi alma, amado de mi alma eres tú. Canta El más tus hermoso misericordias. de los hijos de los Tómame hombres. en tus brazos, vengo a ti. La voz de mi amado. Sobre los montes, sobre el mar, Aleluya. mi amado, hacia mí. Gracias, Cristo. Sobre los valles y en la oscuridad, vienes corriendo, me abrazas hasta el fin. Oh, sobre los montes, sobre el mar, Tu nombre es excelente. vienes corriendo, mi amado, Maravilloso. hacia mí. Grande, Sobre los valles y aleluya. en la oscuridad, vienes corriendo, me abrazas hasta el fin. Amén. Oh, Qué bueno eres, Señor. viene mi amado, correré, correré, correré hacia ti. Vamos a decirlo.